Buenas noches, mi nombre es Jonathan Jair Mosquera Díaz, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Este trabajo va presentado hacia la tutora Marcela Mejía y el trabajo es sobre la resolución 0610 del 2010. Resolución 0610 del 2010. En esta resolución se establece la norma de calidad del aire o nivel de emisión para todo el territorio nacional en condiciones de referencia. Mediante estudios técnicos en octubre de 2009 y la información recolectada por la Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se hace necesario realizar ajustes a la resolución 601 del 2006. Artículo primero. En este artículo se modificaron los anexos o terminología utilizada en la resolución. Entonces dice, aire. El aire es un fluido que forma la atmósfera de la Tierra, constituido por una mezcla gaseosa cuya composición normal es por lo menos del 20% de oxígeno, 77% de nitrógeno y proporciones variables de gases inertes y vapor de agua en relación volumétrica. Área, fuente. Es una determinada zona o región urbana, suburbana o rural que por albergues múltiples fuentes fijas de emisiones es considerada como un área especialmente generadora de sustancias contaminantes del aire. Atmósfera. La atmósfera es la capa gaseosa que rodea a la Tierra. CO2 o monóxido de carbono. Es un gas inflamable incoloro e insípido que se produce por la combustión de combustibles fósiles. Concentración de una sustancia en el aire. Es la relación que existe entre el peso o el volumen de una sustancia y la unidad de volumen de aire en la cual está contenida. Condiciones de referencia. Entonces las condiciones de referencia son los valores de temperatura y presión con base en los cuales se fijan las normas de calidad del aire y de las emisiones, que respectivamente equivalen a 25 grados centígrados y 760 miligramos de mercurio, que equivale a una atmósfera de presión. Contaminación atmosférica. Es el fenómeno de acumulación o de concentración de contaminantes en el aire. Contaminantes. Contaminantes son los fenómenos físicos o sustancias o elementos en estados sólidos, líquidos o gaseosos causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales renovables y a la salud humana que, solo o en combinación o como productos de reacción, se emiten al aire como resultado de actividades humanas, de causas naturales o de una combinación de estas. La emisión. La emisión es una descarga de una sustancia o elemento al aire en estado sólido, líquido o gaseoso o alguna combinación de estos provenientes de una fuente fija o móvil. Episodio o evento. Es la ocurrencia o acaecimiento de un estado tal de concentración de contaminantes en el aire que, dados sus valores y tiempo de duración exposición, impone la declaratoria por la autoridad ambiental competente de algunos de los niveles de contaminación distinto del normal. Fuente de emisión. Actividad, proceso u operación realizado por los seres humanos o con su intervención, susceptible de emitir contaminantes al aire. Fuente fija. Fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aun cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa. Fuente móvil. Fuente móvil es la fuente de emisión que, por razón de su uso o propósito, es susceptible a desplazarse, como los automotores o vehículos de transporte a motor de cualquier naturaleza. La inmisión es la transferencia de contaminantes de la atmósfera a un receptor. Se entiende por emisión a la acción opuesta de emisión. Aire inmisible en el aire respirable a nivel de la troposfera. Media móvil. Se calcula del mismo modo que el promedio aritmético para una cantidad n de datos y se va recalculando a medida que se agregan nuevos datos, partiendo del último dato agregado y manteniendo siempre el número de datos correspondientes a la cantidad definida. NO2 o dióxido de nitrógeno. Entonces es un gas incoloro, es un gas de color pardo rojizo
fuertemente tóxico, cuya presencia en los aires y de los centros urbanos se debe a la oxidación de nitrógeno atmosférico que se utiliza en los procesos de combustión en los vehículos y fábricas. Normas de calidad del aire o nivel de emisión. Es el nivel de concentración legalmente permisible de sustancias o fenómenos contaminantes presentes en el aire, establecido por el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el fin de preservar la buena calidad del medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana. En la resolución número 610 del 24 de marzo de 2010, hoja número 3, por la cual se modifica la resolución 601 del 4 de abril de 2006. Nivel normal, es el nivel 1. Es aquella en que la concentración de contaminantes en el aire y su tiempo de exposición o duración son tales que no producen efectos nocivos, directos ni indirectos en el medio ambiente o la salud humana. Nivel de prevención, ya es el nivel 2. Es aquel que se presenta cuando las concentraciones de las contaminantes en el aire y su tiempo de exposición o duración causan efectos adversos y manifiestos, aunque son leves en la salud humana o en el medio ambiente, tales como irritación de las mucosas, alergias, enfermedades leves de las vías respiratorias o efectos dañinos en las plantas, la disminución de la visibilidad u otros efectos nocivos evidentes. Nivel de alerta, entonces ya es el nivel 3. Es aquel que se presenta cuando la concentración de contaminantes en el aire y su duración o tiempo de exposición puede causar alteraciones manifiestas en el medio ambiente o la salud humana y en especial alteraciones de algunas funciones fisiológicas vitales, enfermedades crónicas en organismos vivos y reducción de la expectativa de vida en la población expuesta. Nivel de emergencia cuarto. Es aquel que se presenta cuando la concentración de contaminantes en el aire y su nivel y su tiempo de exposición o duración pueden causar enfermedades agudas o graves o ocasionar muertes de organismos vivos y especialmente en los seres humanos. O3 o ozono. Es un gas azul pálido que, en las capas bajas de la atmósfera, se origina como consecuencia de las reacciones entre los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos. Los hidrocarburos son gases compuestos de carbono e hidrógeno principalmente. Entonces estos gases reaccionan a la presencia de la luz solar. Partículas suspendidas totales. Material particulado que incluye tanto a la fracción inhalable como a las mayores de 10 micras que no se sedimentan en periodos cortos, sino que permanecen suspendidas en el aire debido a su tamaño y densidad. PM10, material particulado menor a 10 micras. Entonces este material particulado es con un diámetro aerodinámico menor o igual a 10 micras nominales. El PM2.5, o material particulado menor a 2,5 micras. Promedio aritmético. Entonces el promedio aritmético es la sumatoria de todos los datos a promediar y se divide en el número total de datos. Promedio geométrico. Entonces vemos que el promedio geométrico es la raíz enésima del producto de todos los datos a promediar. Para su cálculo se debe utilizar la siguiente ecuación como nos muestra la gráfica. Entonces dice que G es el promedio aritmético y nos muestran los datos a promediar, que es x1 por x2 por x3 y nos muestra que están en raíz cuadrada. Sistema de vigilancia de la calidad del aire. Entonces es un conjunto de equipos de medición de calidad del aire instalados sistemáticamente para verificar el cumplimiento de uno o varios de los objetos de vigilancia de calidad del aire previstos en el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire. SO2 o dióxido de azufre. Vemos que es un gas incoloro, no inflamable, que posee un fuerte olor en altas concentraciones. Sustancias peligrosas. Entonces son aquellas que aisladas o en combinación con otras, por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radioactivas o reactivas, pueden causar daño a la salud humana o a los recursos naturales renovables o al medio ambiente. Entonces, tiempo de exposición es un lapso o duración de un episodio o evento de contaminación. Entonces, siguiendo con la explicación del decreto,
Entonces seguimos al artículo segundo. Entonces en este artículo segundo, en la tabla número 1, se establecen los niveles máximos permisibles a condiciones de referencia para contaminantes criterio, los cuales se calculan con el promedio geométrico para partículas suspendidas totales y promedio aritmético para los demás contaminantes. Entonces, como podemos ver en la tabla, entonces hay una casilla que dice contaminantes, la otra es el nivel máximo permisible que están por microgramos por metro cúbico y los tiempos de exposición. Entonces dice para las partículas suspendidas totales 100 microgramos por metro cúbico, entonces es el nivel permitivo anual. Entonces así nos sigue para cada uno de los contaminantes. Entonces está para el material particulado menor a 10 micras, material particulado menor a 2,5 micras, el SO2 o dióxido de azufre, el NO2, O3 o CO. Los parágrafos de este artículo van dirigidos la mayoría hacia las autoridades ambientales. Entonces en el primer parágrafo nos muestra que las autoridades ambientales competentes deberán iniciar la medición de PM2,5 cuando se presente el incumplimiento de algunos de los niveles máximos permisibles de PM10. Sin perjuicio de lo anterior, las autoridades ambientales pueden medir PM2,5 de acuerdo con lo establecido en el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire. En el segundo parágrafo nos muestra que las autoridades ambientales competentes que a la fecha de la publicación de la presente resolución operen medidores de partículas suspendidas totales deberán mantenerlos operando siempre que se presente incumplimiento de los niveles máximos permisibles de acuerdo con lo establecido en el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire. En el parágrafo tercero nos dice que las autoridades ambientales competentes deben realizar las mediciones de los contaminantes criterios establecidos en el presente artículo, de acuerdo con los procedimientos, frecuencias y metodologías establecidas en el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire que adoptará el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En el parágrafo transitorio, entonces en este ya nos cambia, este ya no va dirigido hacia las autoridades, entonces nos muestra los niveles permisibles en un año. Entonces nos dice que hasta el 31 de diciembre de 2010 el nivel máximo permisible anual de PM10 será de 60 microgramos sobre metros cúbicos y el nivel máximo permisible para 24 horas de PM10 será de 150 microgramos sobre metros cúbicos. Los niveles máximos permisibles para PM2.5 empezarán a regir a partir del 1 de enero de 2011. Artículo tercero. Entonces vemos que el artículo tercero es una modificación del artículo 5 de la resolución 601 del 2006, entonces el cual quedó así. Entonces el artículo 5 nos dice niveles máximos permisibles para contaminantes no convencionales con efectos carcinogénicos y umbrales para las principales sustancias generadoras de olores ofensivos. Entonces, como vemos, hay dos tablas. En la tabla número 2 nos muestra los niveles máximos permisibles para contaminantes no convencionales con efecto carcinógeno. Entonces, vemos tres casillas. En la primera dice contaminante no convencional, la segunda dice nivel máximo permisible por microgramos sobre mililitros y los tiempos de exposición. Entonces, vemos que en los contaminantes no convencionales está el benceno, el plomo y sus compuestos, cadmio, mercurio inorgánico, o sea, los vapores, tolueno y vanadio. En la segunda casilla pues vemos los niveles máximos y los tiempos de exposición que varían entre anual, 24 horas, una semana, 30 minutos o 24 horas dependiendo del contaminante. En la tabla número 3 vemos los umbrales para sustancias generadoras de olores ofensivos. Entonces en la primera casilla vemos los contaminantes y en la segunda vemos el umbral. Entonces ahí nos muestran diferentes contaminantes que generan olores ofensivos a la comunidad y los niveles permisibles de estos olores ofensivos.
El parágrafo del artículo nos dice que dependiendo de las actividades que se desarrollen en el área de su jurisdicción, las autoridades ambientales competentes deben realizar mediciones con el fin de identificar las concentraciones de contaminantes no convencionales establecidos en la tabla 2 y aquellas sustancias previstas en la tabla 3 que generan olores ofensivos. El artículo cuarto. Entonces vemos que el artículo cuarto es una modificación del artículo 6 de la resolución 601 del 2006. Entonces este artículo nos queda de la siguiente manera. Entonces dice artículo 6, procedimiento de medición de la calidad del aire. Entonces en este artículo nos muestran unas normas, unos seguimientos para el protocolo de la medición de la calidad del aire. Entonces nos dice que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptará a nivel nacional el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, el cual será elaborado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el IDEAN, dentro de los 6 meses siguientes a la publicación de la presente resolución. Dicho protocolo contendrá las especificaciones generales para la ubicación y el diseño de sistemas de vigilancia de calidad del aire, para lo cual tendrá en cuenta las condiciones meteorológicas, geográficas, actividades económicas, infraestructura de transporte, población y en general todos aquellos factores que incidan en la calidad del aire y la salud de las poblaciones. La periodicidad y condiciones para el monitoreo, los recursos necesarios para el montaje, operación y seguimiento de los sistemas de vigilancia de la calidad del aire, el Índice Nacional de Calidad del Aire y la definición de indicadores para el monitoreo de la calidad del aire, entre otras. Dicho protocolo será de obligatorio cumplimiento. Parágrafo primero. Entonces nos dice como unas normas y nos dice la siguiente, dice, mientras este ministerio adopta el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, se seguirán los procedimientos establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la OSEPA. Parágrafo segundo. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales adoptará dentro de los 6 meses siguientes a la publicación de la presente resolución los métodos de medición de contaminantes que se deben utilizar para el cumplimiento del protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire. Siempre se deberá utilizar la última versión publicada en la página web del IDEAN. Parágrafo tercero. Entonces dice que mientras el IDEAN adopta métodos de medición de contaminantes señalados en el parágrafo anterior, se seguirán los métodos establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Parágrafo cuarto. Las autoridades ambientales regionales, las de desarrollo sostenible y las autoridades ambientales a que se refieren el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 768 del 2002 tendrá un plazo máximo de 1 año contando a partir de la publicación del acto administrativo que adopte el protocolo para monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, para diseñar o ajustar el sistema de vigilancia de la calidad del aire conforme a los criterios establecidos en el mencionado protocolo. Se contarán con 2 años a partir de la publicación del acto administrativo que adopte el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, para poner en funcionamiento el sistema de vigilancia de la calidad del aire conforme a los criterios establecidos en el mencionado protocolo. Parágrafo quinto. Se dice que con base en la información generada por los sistemas de vigilancia de la calidad del aire, operando de acuerdo con lo establecido en el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, las autoridades ambientales deberán elaborar o modificar los programas de prevención y control de la contaminación atmosférica que deben implementar. Entonces el artículo 5 es otra modificación del artículo 8 de la resolución 601 de 2006, el cual quedó así. Artículo 8. Mediciones de calidad del aire por las autoridades ambientales. Las autoridades ambientales competentes están obligadas a realizar mediciones de calidad del aire en el área de su jurisdicción de conformidad con lo establecido en la presente resolución. Parágrafo primero. Cuando las concentraciones de contaminantes en el aire puedan generar problemas a la salud de la población, las autoridades ambientales competentes informarán a las autoridades de salud para que tomen medidas a que haya lugar. Igualmente, la autoridad ambiental competente deberá contar con los equipos, herramientas y personal necesario para mantener un monitoreo permanente que le permita determinar el origen de los mismos,
diseñar programas de reducción de la contaminación que incluyan las medidas a que haya lugar para minimizar el riesgo sobre la salud de la población expuesta. Parágrafo segundo. Las autoridades ambientales competentes están obligadas a informar al público sobre la calidad del aire de todos los parámetros e indicadores establecidos, presentando sus valores, su comparación con los niveles máximos permisibles, su significado y su impacto sobre el ambiente en el área de influencia. Esta información deberá ser difundida por lo menos cada 3 meses a través de los medios de comunicación para conocimiento de la opinión pública. Parágrafo tercero. Entonces, en este parágrafo, las autoridades ambientales que usen modelos de dispersión de contaminantes deberán basarse en los modelos recomendados por la Agencia de Protección Ambiental en los Estados Unidos, mientras el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adopta la Guía Nacional de Modelación de Calidad del Aire. Entonces, en el artículo sexto, en este artículo es una modificación del artículo 10 de la Resolución 601 de 2006 y nos muestra los niveles de prevención, alerta y emergencia de contaminación del aire. Entonces, la concentración a condiciones de referencia y el tiempo de exposición bajo los cuales se deben declarar por parte de las autoridades ambientales competentes los estados excepcionales de prevención, alerta y emergencia. Entonces, se estableció la tabla es la número 4. La tabla se llama concentración y tiempo de exposición de los contaminantes para los niveles de prevención, alerta y emergencia. Entonces, en esta tabla, como podemos notar, podemos ver los contaminantes, los tiempos de exposición y los estados excepcionales. Entonces, vemos que el primer estado es la prevención. Cuando los valores de cierto contaminante superan los de la prevención, ya siguen el de alerta. Y si siguen aumentando, entonces ya se realiza el plan de contingencia, entonces ya se hace la emergencia, como podemos ver. Entonces, los contaminantes están las partículas suspendidas totales, PM10, SO2, NO2, O3 y CO. En este parágrafo, entonces dice que cuando en un mismo sitio de monitoreo y en los mismos horarios se estén realizando mediciones de partículas suspendidas totales y de material particulado menor a 10 micras, prevalecerán las concentraciones de PM10 o material particulado menores a 10 micras para declarar los niveles de prevención, alerta y emergencia. Ya en el último artículo, que es el artículo séptimo, podemos ver la vigencia. Entonces vemos que este decreto empieza pues a regir a partir de la fecha de la publicación. Muchas gracias.